Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de MySQL o también SQL, ya que nosotros vamos a aprender el lenguaje SQL mediante el gestor de base de datos MySQL. Bueno, pues si antes de empezar con la práctica y todo eso, mira, ¿qué son las bases de datos? ¿Qué es una base de datos? Mira, una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información en tablas. O sea, básicamente una base de datos es un almacén que lo que te guarda, ¿verdad? Es información organizada en tabla para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Bueno, puede ser que este concepto sea bastante sencillo, pero cuando a ti te pregunten, hey, amigo mío, ¿qué es un dato? Tú te vas a poner a pensar, un dato es como una característica, un dato, te vas a poner así, ¿verdad? Porque tienes el concepto de una base de datos, ¿verdad? Es un almacén que te organiza la información en tabla. Pero ¿de dónde sale la información? ¿Qué es el dato? Bueno, para ello te voy a hacer un ejemplo, así que no lo voy a poner en diapositiva, pero sí escúchame, mira. Esto es muy importante que conozcas, ¿verdad? Cuando inicias en las bases de datos, lo que es lo siguiente, mira. Mira, digamos que te voy a poner el ejemplo de una persona normal, común y corriente, y está leyendo un libro, ¿verdad? Está leyendo un libro. En el libro estaría toda una información, ¿verdad? Digamos que el libro habla, no sé, pues digamos que el libro habla de N animales. Animales, digamos, todos los animales, todo tipo de animales, herbívoros, carnívoros, etcétera. ¿Ya? ¿Verdad? El hombre que está leyendo, o persona, no pues, no importa que sea mujer o hombre, o niño, bueno, está leyendo ese libro y cuando lee ese libro, él hace una entrada, ¿verdad? Él hace una entrada, o sea, va a poder hacer una entrada, o sea, va a recibir algo, lo que va a recibir es información, va a leer, ¿verdad? Y bueno, de lo que él lee va a ser un proceso, ¿verdad? Ese proceso es que él va a sacar los puntos más importantes y de esos puntos importantes, pues va a ser una salida y de esa salida van a nacer los datos. De esa forma es como funciona la información procesada. Un dato es información procesada y de esa manera funciona la información procesada con la entrada y la salida. La entrada es cuando la persona estudia la información y de esa información nacen los datos a la hora que la persona hace la salida, o sea, de lo que ha entendido hace una muestra, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es un dato, información procesada. Por eso te dice base de datos. En la base van a estar toda la información, pero en este caso organizadas en tablas. Y en cada tabla van a ir datos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a procesar la información para poder ponerla en datos y los datos se almacenan en tablas en una base de datos. Bueno, básicamente eso es una base de datos, ¿verdad? Bueno, así que prosigamos. Modelos de bases de datos. Mira, cuando nosotros iniciamos en el mundo de la base de datos existen muchas, como base de datos jerárquicas, base de datos de red, transicionales, relacionales, multidimensionales, orientada a objetos, documentales y deductivas. Y probablemente existen algunas otras bases de datos, pero yo te he buscado y estas son obviamente las más resaltantes o usadas. Bueno, ¿y qué base de datos vamos a aprender en este curso? Todo esto, pues claro que no, en este curso no vamos a aprender todo esto, porque este es un curso desde cero, para que tú te inicies en las bases de datos, como ya te lo había repetido anteriormente. Lo que vamos a aprender en este curso son las bases de datos relacionales, ya que el gestor MySQL lo que va a hacer es administrar, ¿verdad? El gestor MySQL básicamente lo único que hace es administra la base de datos en tablas, ¿verdad? Eso básicamente es lo que hace MySQL. Y bueno, y MySQL es un gestor de bases de datos relacionales. Bueno, prosigamos. Bases de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos relacional? Bueno, por el momento simplemente tienes que tener este pequeño concepto, ¿ok? No te digo que tienes que aprenderte base de datos relacional sí o sí, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es qué es una base de datos y qué es un dato, ¿verdad? Básicamente eso, y MySQL, que ya te lo expliqué que es un gestor de base de datos, ¿verdad? Bueno, aquí una base de datos relacional es lo siguiente. Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formales, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, una base de datos relacional, ¿verdad? Es una base de datos que colecciona elementos organizándolos en conjunto de tablas. Básicamente esa es una base de datos relacional. Bueno, espero que me hayas entendido esta pequeña explicación que realmente ha sido más que todo una pequeña introducción. Pero para nosotros poder, digamos, crear nuestras bases de datos, ¿verdad? Bueno, para nosotros poder crear nuestra base de datos vamos a tener
que más que todo crearlas, sino gestionarlas, ¿verdad? Para ello vamos a tener que instalar Workbench. Workbench es una aplicación que gracias a esa aplicación vamos a poder administrar nuestra base de datos, consultar, hacer diferentes operaciones y etcétera, ¿verdad? Workbench es la aplicación, MySQL es gestor, pero la base de datos, ¿verdad? La base de datos pertenece al lenguaje SQL, ¿verdad? El lenguaje de consulta estructurado o Structured Query Language es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales, como MySQL, como te lo acabo de decir. MySQL es interpretador de SQL, es un servidor de base de datos, ¿verdad? MySQL permite crear datos y tablas, ¿verdad? Crear base de datos y tablas, insertar, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones. Como te lo digo, eh, básicamente MySQL, resumiendo, administra una base de datos, más que todo. Eso es lo único que hace, es administrar en tablas. Básicamente eso es MySQL. Y para ello vamos a trabajar con bases de datos relacionales, que están en relación. Bueno, espero que me hayas entendido esta pequeña explicación nuevamente. Básicamente te estoy explicando qué es SQL, MySQL, qué es un dato, qué es MySQL, ¿verdad? Y qué es la información. Bueno, ahora sí, vamos a instalar Workbench para poder ahora sí usar MySQL y aprender el lenguaje SQL. Así que vamos a instalar Workbench.